Arratsaldeon, buenas tardes. Estamos aquí para presentar un poco públicamente a Jota, a José Julio Arregui. Jota, el nuevo entrenador para la próxima temporada para el Alburu. Jokalaria, areto futboleko eskoletako monitorea, entrenatzailea hainbat taldetan, emakumezkoetan, zein gizonezkoetan. Jarraian, Lauburuko lehen taldeko entrenatzaile berria izangoan Jotakin indako elkarrizketa aurkeztuko izeu. Eta lehenik eta behin, Guananek esplikatuko ze pixkan nondik datorren behin arteko erlazioa, eta batez ere nola hartu izan erabakia Jota Ibarra fitxatzekoa. ¿Por qué fichamos a Jota para esta temporada? Bueno, la realidad de nuestro deporte es que no es fácil conseguir entrenadores con titulación requerida, como hemos comentado en muchísimas ocasiones. Entonces no hay un amplio abanico de técnicos para poder contratar para un equipo de segunda B o categorías superiores a segunda B. Y dentro de ese reducido abanico, pues de alguna manera, pues desde el Alburu siempre, pues, desde este periodo en el que estoy trabajando en la dirección deportiva del club, siempre intentamos pues disponer de los mejores técnicos posibles de nuestro entorno geográfico. Tanto Aitor Arévalo, como posteriormente Mikel Diestro, como los recién salido y querido Alfredo Ugalde, pues bueno, son todos entrenadores dentro de lo que es el panorama de técnicos de Euskadi, pues del más alto nivel. Y bueno, y ahora pues llega Jota, un entrenador con el que conozco porque es de una generación posterior a la mía, pero no tan lejana, y tuve el placer de poder enfrentarme a él y de poder jugar contra él en algunas ocasiones. Y bueno, y nos conocemos por diferentes ámbitos, no solo de la competición, sino también de otros entornos desde hace bastantes años, ¿no? El otro día, hablando él y yo en una conversación informal, ahí recordando anécdotas como el abuelo Cebolleta, pues nos intentábamos acordar desde cuándo nos conocíamos, y la memoria se nos iba hasta la temporada 2002-2003. En aquel entonces el Alburu jugaba su quinta temporada en División de Plata, en el Grupo C, y ellos ese año acababan de ascender con el Atenea, ¿no? Y bueno, recordábamos de aquella temporada pues tanto el partido de ida como el partido de vuelta, en el que en el partido de ida en Ibarra nos empataron a 10, después de ir ganando al descanso 7-2 el Lauburu, y en el partido de vuelta justo conseguimos ganarles por 4-5. Lo cual me ayudó, ya sabéis que tengo muy mala memoria, pero lo cual me ayudó a refrescar un poco aquel momento, ahora que estamos repasando la historia del club, y bueno, y un poco lo que siempre he percibido de la figura de Jota, ¿no? Un año en el que ellos descendieron deportivamente y que el Alburu pues vivió su mejor año en los 6 años que estuvo en División de Plata, quedando cuartos y estando a punto de meterse en playoff en aquella temporada, ¿no? Pues los partidos eran, pues eso, no eran partidos de fútbol sala, eran como una partida de ajedrez, ¿no? Estabas todo el rato pendiente de qué está haciendo este tío, porque había 50 micropartidos en el mismo partido, ¿no? Y posterior a eso, pues cuando hemos continuado encontrándonos en diferentes categorías en la pista, pues siempre la sensación ha sido esa, ¿no? De un estratega de nuestro deporte que ha ido poco a poco formándose como hemos ido poco a poco formándonos todos,
pero bueno, con una inquietud sobre la metodología y sobre la formación y sobre ese eslogan que tiene en su blog de compartir conocimiento, y a partir de esa filosofía de compartir conocimiento estar siempre con esa inquietud de seguir creciendo y de seguir mejorando, ¿no? Creemos que es una muy buena apuesta. La dificultad es la de siempre, la de técnicos que tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo pues porque vienen de fuera y porque eso pues complica la dinámica en el día a día, pero de alguna manera pues bueno, él había pasado por un ciclo de 2-3 temporadas en los que él estaba inactivo, estaba con ganas de arrancar y hacer algo. Por otro lado, nosotros nos encontrábamos con que el periodo de Alfredo pues ya tocaba su fin y bueno, pues a veces estas cosas también tienen que confluir de alguna manera y así fue y bueno, y a ver si hemos aceptado, que estoy seguro que sí, y tiene una gran temporada y un buen ciclo a poder ser con el laburo, y nos hace crecer y seguir mejorándonos a todos, a jugadores, al club, a los entrenadores que trabajan en el club, que tenemos un equipo de técnicos del que estamos terriblemente orgullosos y que queremos que sigan mejorando, rodeándonos de los mejores que sean posibles en este área, porque nuestro deporte es un área fundamental. Hasteko, ongi etorri Jota Ibarra eta Logurua. Jokalaria, Areto futboleko eskoletako monitorea, entrenatzailea hainbat taldetan, emakumezkoetan zein gizonezkoetan, maila guztietan gainera, kadeteak, juvenilak, seniorrak, bigarren mailara iritsi arte, eta bigarren mailan bi taldeen entrenatzailea izan zea, alde batetikan Bastidako Atenea taldea eta bestetik Elgoibarko kontzeptu egile. Hortaz gain, Arabako 21 urte zazpiko gizonezkoen selekzioan hautatzaile izan zea, kirol koordinatzailea, entrenatzaileen prestatzailea eta hizlaria hainbat kongresu eta txarretan. 2016-2017 denboraldia iritsi eta Elgoibarko taldea bigarren mailan zuzendu ondoren atsedenaldi bat hartzea erabakitze du. Hala ere, atsedenaldi hontan ez zea geldi geratu. Esateako, Areto futboleko oinarrizko mailako irakasle izan zea, edo 21. Areto futboleko asoziazio nazionalen kongresuan komite organizatzailearen kide. Hontaz gain, hizlaria izaten jarraituzu hainbat kongresu eta txarretan. Hau dena eta gero erabakizu azkenen 3 urte ondoren pistetara itzultzea, eta itzulera hoi Ibarran eta Lauburukin izatea. Argi da ona da, zure afizioa Areto futboleko aspalditik datorrela, ezta? Bueno, ahora sí, pues mi relación con el fútbol sala empezó de muy pequeñito. Siendo muy pequeño, mi entrenador era mi padre, y en el colegio, pues como muchos hemos empezado con ese deporte. En Vitoria había muchísima afición y bueno, todavía recuerdo aquellos días en los que mi padre me llevaba a Mendizorroza a ver al antiguo Leoy, que era un poco el referente en Vitoria, en primera división, y a partir de ver los partidos los sábados en Mendizorroza, que repartían las entradas para los niños, pues ahí me empecé a aficionar a este deporte. Txikitatik afizioa kirol honekiko, jokalari izatea pasa, eta entrenatzaile bezala lehen esperientzia iristu zaizu. Pues mi experiencia como entrenador comienza en 1990. En el 89 me llama Jaime Azaceta al fijo de casa, porque entonces no teníamos ni móviles, y me dice si quiero ir a jugar al equipo del Instituto Federico Baleibar. Me apunté y el año siguiente pues ya empecé a hacer labores de entrenador, pues de la mano de Javi Corral, que es la persona que desde un inicio me introduce en el mundo de los entrenadores y con el que he tenido una vida paralela, enfrentada como rivales casi siempre, pero paralela en el fútbol sala en Álava, ¿no? Durante 9 años estamos desarrollando la labor en el instituto. Yo llego a coordinar los últimos 5 o 6 años toda la sección de fútbol sala, la que llegamos a tener hasta 9 equipos con distintas categorías, infantil, cadete, y desde muy joven pues ya entrenaba a personas y a jugadores de mi edad, ¿no? En ese periplo, a mitad de camino, Javi Corral se marcha del instituto y va a la universidad, y él entra en la estructura de fútbol sala y me vuelve a llamar para formar parte como jugador de esa estructura, pero a la vez paso a ser entrenador también de
las categorías femeninas y tengo una muy buena experiencia durante esos años porque a nivel nacional pues puedo conocer otros métodos de otros entrenadores a otro nivel, ¿no? En 1999 tengo la suerte de llevar las selecciones de sub-21 masculinas de Álava y bueno, quedamos campeones de Euskadi y eso me dispara un poco en Vitoria y bueno, a través de Marcelo López de Arana, que es, vamos a decir, mi padre deportivo en la parte más senior, pues me lleva a la Atenea, que era el equipo puntero en aquel momento junto a Carnicerías en Vitoria y bueno, me pongo a entrenar en Primera Nacional en aquel entonces y estoy durante 15 años pues en las que bueno, tuvimos la suerte de subir 2 veces, estar en División de Plata y además con gente de la casa de Vitoria y bueno, que fueron unos años en los que también tuve muchísimo aprendizaje. Muy ligado a las figuras de, como he dicho, de Marcelo, que creo que me llevó, y Valeriano González, el presidente, que bueno, he tenido muchísima suerte con los presidentes, ¿no? durante estos años, porque bueno, siempre me han dejado hacer y he tenido muchísima suerte. Y bueno, Valeriano para mí ha sido como un padre deportivo en este caso. Después de 2007 que descendemos, pues bueno, se da un poco una ruptura en Atenea y bueno, entra la figura de Iñaki Gómez, que es otra de las personas muy importantes en mi vida a nivel de fútbol sala, en la que bueno, pues a través de una fusión, pues fundamos Atenea y Cusnet y luego a partir de ahí nació La Bastida. Fueron muchos años también muy intensos en los que hicimos muchísimas cosas y en las que aprendí muchísimo también. Y bueno, finalmente me llegó la oportunidad en 2013 de la mano de José Ramón Iriarte para ir a Debabarrena, al Goibar, era una experiencia fuera de casa, no la pude dejar pasar y estuve 4 años ahí. Sí, realmente fueron años muy importantes para mí a nivel de aprendizaje, pero también muy duros que me desgastaron mucho y bueno, me obligaron a tomar un pequeño descanso. Bueno, y como te decía, al final todo el desarrollo como entrenador viene muy ligado a las personas, ¿no? Y si como te he comentado algunos nombres de las personas que han sido importantes para mí a nivel de desarrollo, pues luego están las personas de las que he aprendido un montón, ¿no? Las que he tenido a mi lado constantemente, ayudándome y apoyándome en los banquillos desde que empecé, ¿no? Pues por nombrar algunos, y seguro que me dejo, ¿no? Pero no sé, Jorge López, Santi Guinea, Tito, que ha sido mi gran compañero durante muchísimos años en Atenea, Miquel Sancho en la UPV, y Manuel Méndez en el Atenea en segunda división, Igor Sainz en mi segunda etapa en Vitoria, y luego los del Goibar, ¿no? Asiel Urquidi, Javi Fernández, que me ha ayudado muchísimo, y Vanessa Ortego y Luis Imparán en la última temporada, ¿no? en la que también volví a estar con Igor Sainz, ¿no? Así que bueno, mi vida como entrenador está muy vinculada a las personas de las que he aprendido, ¿no? que he aprendido todo de ellas. Urte asko, jende asko bide guztionetan zehar laguntzen, eta azkenean atsedenaldi bat hartzea erabakitzen du. Bueno, la etapa en el Goibar fue muy dura y bueno, tuve que renunciar a muchas cosas durante ese tiempo, ¿no? Familia, amigos, incluso con todos los compañeros con los que había compartido y experiencias de fútbol sala, con los que tuve una ruptura importante en cuanto a que perdí prácticamente toda mi vida social en Vitoria y bueno, era importante intentar recuperarla. Cuando te vas fuera de que, bueno, pues que pierdes contacto, no eres capaz de mantenerlo, son muchas horas de entrenamiento, aparte también trabajaba, por lo tanto es muy difícil mantener el contacto y luego aparte pues con la familia, ¿no? Evidentemente dejas de ver a la familia y necesitas retomar. Básicamente me he dedicado a retomar los contactos, a cocinar mucho en la sociedad, a relajarme con los amigos y viajar con mi pareja, mucho, todo lo que hemos podido. Y bueno, ya ahora estamos en un punto en el que ya tocaba volver, ya empezaba la funda, como digo yo, y había que airearla un poco y volver un poco a las pistas, a dar un poco de guerra. Erronka berrioi Ibarran eta Laugurukin, nola sentitzea eta nola heltzen diozu pistetarako itzulera honi? Bueno, pues es un poco retomar mi vida deportiva. Para mí es un reto ir a Ibarra porque creo que somos de los banquillos actualmente más importantes de Euskadi y una de las mejores estructuras también, si no la mejor, ¿no? Por lo tanto, para mí es un reto por el nivel de exigencia, por el nivel que me voy a tener que autoexigir para ponerme a la altura y también es un reto personal, porque bueno, hace 3 años perdimos a Manuel Domínguez,
que bueno, era básicamente nuestro motor en Vitoria. Junto con Iñaki, con Igor y Vanessa formábamos un grupo que estábamos muy unidos, y bueno, para mí por lo menos personalmente es importante retomar, ¿no? y recordarle, y durante este tiempo lo que espero es acercarme más a él a través de la experiencia que tenga en Ibarra, y poder compartirlo con Iñaki y con Vanessa, que seguro que me acompañaron durante este campeonato.